donde pues decíamos que esta receta es muy importante porque pues tiene un sistema de control mucho más estricto, diríamos, que los otros tipos de receta, y tiene varios elementos que disminuyen el riesgo de falsificación de la receta cheque, y por lo tanto se van a usar para fármacos estupefacientes, psicotrópicos, fármacos de alto riesgo y que no se deben dispensar sin una receta médica. Y como dijimos, también es el Ministerio de Salud de cada país el que va a determinar todas las características que tienen estas recetas, y también va a hacer la vigilancia de quién usa, quién toma, quién prescribe, quién distribuye para cuidar esos fármacos. ¿Sí? Bien, ahora que ya sabemos los tipos de la receta y toda su estructura, algo muy importante que debemos recordar es los errores de la prescripción, es decir, errores que se cometen de forma habitual al hacer una receta y que no se deberían cometer, porque como hemos visto hasta ahora, hacer bien una receta médica no es nada complicado, ¿sí? Simplemente hay que seguir ciertos parámetros, cerciorarnos de que no falten elementos y ya está, la receta está perfecta, ¿sí? Entonces, uno de los errores importantes es la omisión de la información. Entonces, como les he dicho en la clase y hemos visto y van a hacer en su práctica también, hay elementos de la receta que son imprescindibles. Esos que son imprescindibles no pueden faltar. Y si alguno de esos falta, esa receta no se debería dispensar, ¿sí? En cambio, los elementos prescindibles pueden no estar presentes y no pasa nada, ¿sí? No les resta ninguna relevancia a la receta y sí se puede dispensar la receta aún en ausencia de esos componentes. Bien, cuando hablamos de la redacción deficiente, ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Han debido escuchar el término letra de médico. Entonces, olvídense que porque son médicos tienen que escribir horroroso y feo e ilegible. Eso es absolutamente falso. Es mentira y además es una total falta de ética y de responsabilidad con sus pacientes. Porque de lo que está escrito en esa receta depende la salud de una persona. Entonces, no les digo que escriban lindo, con corazones, con flores, con dibujitos, pero se tiene que entender lo que está escrito en esa receta, ¿sí? Porque además no se olviden que esos son documentos médicos legales, justamente porque de eso depende la vida de una persona, la salud de una persona. Entonces no puede estar escrito de forma inapropiada, ¿sí? Debe ser legible. No les digo súper lindo, pero se tiene que entender lo que está escrito en la receta, ¿sí? El otro punto, la prescripción de fármacos inapropiados. Y siempre les digo, puede pasar, y van a ver que cuando ustedes se gradúen recién y están nuevitos, recién graduados, van a ver cosas que no se acuerdan, claro que sí. Van a tener dudas, por supuesto que van a tener dudas. Primero porque el mundo de los fármacos es inmenso, gigante. Yo no conozco a nadie que se conozca absolutamente todos los fármacos que existen. No, porque son demasiados, ¿sí? Y además, pues se parecen. Por ejemplo, a ver qué les digo, el carbimazol y el metronidazol. Por su terminación podemos pensar que son de la misma familia, porque además se caracterizan porque tienen terminaciones similares para que estén en el mismo grupo. Pero fíjense, el carbimazol se usa para tiroides y el metronidazol es un antiparasitario. O sea, cosas completamente diferentes, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿pueden tener dudas cuando se gradúen? Claro que sí, tienen todo el derecho de tener dudas. ¿Pueden no acordarse el fármaco? Por supuesto. ¿Pueden no acordarse la dosis? Claro que sí. Tienen derecho a no saber, no tienen la obligación porque son médicos de saberlo todo, ¿sí? Pero el derecho que no tienen ni ustedes ni nadie es de prescribir sin saber. Entonces, si no saben, no prescriban. Si no se acuerdan, no den, ¿sí? Porque ese derecho sí que no tienen. Nadie tiene el derecho de prescribir cosas inapropiadas porque no se acuerda o porque no sabe usar, ¿sí? Entonces siempre les digo, aunque sea que pasen unos minutos de vergüenza, es preferible a que estén dando cosas que no saben. Porque agarren, sin duda, revisen su Bademecum, vean, era esta dosis, era este intervalo, ya está, ahora ya sé, ¿sí? Ay, es que me va
va a ver el paciente que estoy revisando muy corto. Es preferible que les vea que están revisando a que les estén dando cosas inapropiadas, ¿sí? Por su ego de que nadie les vea que no saben. Si no sabes, tú sabes, pues. Nadie se va a morir por eso, pero sí se puede morir si les das algo inapropiado, ¿sí? O usen estrategia, plan B, un ratito me está llamando una enfermera, salen un ratito. Ay, ya, eso era. Pues, ¿cuándo? Ahora sí. ¿Sí? Usen estrategias. A medida que vayan prescribiendo, van a ir fijando mejor y se van a acordar mejor. Porque el momento de nunca más se van a olvidar el fármaco, su dosis, cómo se da, etcétera, es cuando abran la receta y le den el recibo. Ahí van a fijar bien el fármaco. ¿Sí? Ahora se van a acordar lo básico, si es que estudian bien. Si no, van a llegar a su internet y no se van a acordar nada. ¿Qué van a hacer? Van a copiar lo que hace el residente. Si les toca a un buen residente, se van a graduar con ese conocimiento bueno. Si les toca a un mal residente, van a recetar a la macana como su residente. Y así se van a graduar. Entonces, estudien. Porque la base es ese estudio. Y después, cuando empiecen a recetar, ahí van a aplicar bien la información. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Pueden tener dudas. Además, ahora tenemos más herramientas. Podemos tener aplicaciones en el celular, en la computadora, y nos ayuda hasta que vayamos fijando la información. ¿Sí? Pero tenemos que saber hasta dónde alcanza nuestra capacidad y tener la humildad suficiente de reconocer cuando no sabemos. No es un problema no saber. El problema es dar sin saber. ¿Sí? Muy bien. Otros elementos importantes que no deben faltar son los que están relacionados con el cumplimiento. Por ejemplo, si el paciente le dan a ustedes el mejor fármaco del mundo, pero no existe donde están trabajando, no va a tomar, pues, porque no va a encontrar, ¿sí? Entonces, sí tienen la obligación de familiarizarse con los fármacos que tienen a disponibilidad y usar lo que sí existe en su mente, ¿sí? O, por ejemplo, no puedo darle yo una receta a mi paciente con un fármaco antituberculoso, porque esos fármacos está prohibido que se vendan o que se usen fuera del programa. Y eso yo tengo la obligación de saber, claro que sí. Entonces, no puedo prescribir cosas que no va a conseguir el paciente, porque aunque sea el mejor fármaco que existe, no va a poder usar. ¿Sí? El otro punto, que el paciente no tome el fármaco como se le ha prescrito. Ya ven, aquí va un punto súper importante. Como les digo, ustedes siempre tienen que ponerse la situación del paciente. Tienen que ver la condición socioeconómica de su paciente y el nivel de formación que tiene su paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí les sigo contando cada año la misma anécdota, porque cada semestre alguien levanta su mano y me dice, en mi centro ha pasado lo mismo, o a mi tía le ha pasado esto, o a mi empleadita le ha pasado lo mismo. Sigue pasando. Y es una barbaridad que eso siga pasando. ¿Sí? Entonces yo estaba haciendo mi rotación de ginecobstetricia en mi internado. Y estábamos con una pacientita que estaba viniendo por cuarta vez por el mismo diagnóstico. Tenía candidiasis vaginal. Entonces el ginecobstetra agarra y le dice, ya doñita, entonces te vas a comprar estos ovulitos vaginales y vas a administrar por una semana. Y la doñita le mira así con su carita y le dice, doctor, ya no me des esos óvulos. Qué difícil de tragar es. Nosotros lo miramos al doctor, ¿no? O sea, 4 tratamientos la doñita se estaba tragando los óvulos. ¿Es culpa de la doñita? No, porque de dónde ella tiene que saber cómo usar un óvulo vaginal. La obligación del médico es explicarle y cerciorarse de que esa paciente ha entendido cómo va a usar esos óvulos vaginales. ¿Sí? Si a ustedes les digo óvulo vaginal, ustedes por el nivel de formación que tienen, no entienden pues cómo van a usar. Y aún así les aseguro que ustedes van a tener algunas dudas de en qué momento, de qué forma, si después tengo que limpiar o no. O sea, van a tener dudas a pesar de que su nivel de formación es más alto. Pero una pacientita que apenas habla español, ¿de dónde tiene que ella saber cómo va a usar un óvulo vaginal? Entonces yo tengo que explicarle, pues tengo que mostrarle, tengo maquetitas para indicarle, tengo dibujitos para hacer, para que me entienda cómo va a usar. ¿Se dan cuenta? Ese es un error terrible, pero error del médico, no del paciente. Porque el paciente no ha estudiado medicina, el paciente no
tiene la obligación de saber, ustedes tienen la obligación de explicarle al paciente, ¿sí? Y siempre les digo, la única forma en que ustedes se van a cerciorar de que su paciente ha entendido lo que tiene que hacer es que le pregunten al paciente, ¿has entendido cómo vas a usar? El paciente siempre les va a decir, sí doctor, explicarlo. Si les puede explicar en sus palabras cómo va a usar, les ha entendido. Pero van a ver que un porcentaje importante que les ha dicho sí doctor, le dicen explícame, ahí no le entiendo. Y hay que explicarle otra vez, ¿sí? Entonces pregunten al paciente si ha entendido bien, escríbanselo todo, muéstrenle y explíquenle y pídanle que él les explique cómo va a tomar. Ahí les aseguro que su paciente va a cumplir muy bien su tratamiento. Pero si no lo hacen, va a seguir pasando eso. Como les digo, sigue pasando. Entonces, aunque sea mi ejemplo de mi internado de hace siglos, sigue sirviendo, ¿sí? Bien. Que el paciente suspenda prematuramente el fármaco. Esto es fundamental con los antimicrobianos. Ya hemos dicho que la resistencia nos está ganando. Si seguimos al paso que estamos, nos vamos a quedar sin antimicrobianos en 2050. Está predicho por la OMS, tal vez pase antes incluso, ¿sí? Entonces eso va a ser catastrófico. Y una de las causas más importantes es que el paciente al segundo o tercer día se siente bien y deja de tomar el antibiótico. Y eso es porque no le hemos explicado las consecuencias y la real importancia de que acabe sus 10 días de tratamiento o sus 7 días de tratamiento. Pero ahí es cómo ustedes le explican para que él sea su mejor aliado del tratamiento, ¿sí? Que el paciente u otra persona tome inapropiadamente el fármaco. Y dicen a veces, ay, ¿cómo se va a tomar el fármaco de otra persona? Aquí pasa todos los días. Viene la comadre y, ay, comadrita, mi cabeza me está doliendo. No, mi médico me ha dado esto, tomate, te va a hacer bien. ¡Ting! Le dan y se toma. ¿No? O una mamá pone en el grupo del kinder, ay, mi hijito no va a ir a la escuela porque está gripadito. Otra mamá comedida, ay, a mi hijito el pediatra le ha dado este jarabito. ¡Ting! Le manda la foto, dale tantas gotitas, así me ha dado el pediatra. Y le da. Cuando puede ser que un chiquito tenía una infección bacteriana, el otro tenía una infección viral, nada que ver una cosa con la otra, y además este pesa 5 kilos y este otro pesa 10 kilos, o sea que la dosis también es completamente diferente, pero esas barbaridades hacen todos los días nuestros pacientes. ¿Se dan cuenta? Y situaciones que no deberían pasar, pero sí siguen pasando en nuestros hospitales. Se murió el paciente de la cama 5 y le están dando la medicación del paciente que se murió al paciente que acaba de entrar. No debería pasar, pues es una barbaridad y eso sí es negligencia, porque se supone que todo el mundo verifica, ¿no? Pero pasa. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado con eso, porque ahí se producen accidentes, ahí se producen complicaciones. ¿Sí? Muy bien, esto, todavía no, pues ahorita va a aparecer. Es un ejemplo perfecto de lo que no tienen que hacer. No tengo nada con el doctorcito que ha hecho esto, ni lo conozco, he puesto en Google. Receta médica y ¡chayán! Apareció eso, pero para fines éticos le he tocado su nombre. Fíjense, fármaco 1, ¿qué fármaco es? Ciprofloxacina. Muchos dicen ciprofloxacina, pero ciprofloxacina le faltarían letras. Rifampicina. ¿De cuánto? Algunos dicen 800, otros 500, otros 200, y no es un pájaro con sus dos huevos. Un R con 00. Es un misterio. ¿Cuánto? 10. Ahí va. Vamos. Vía oral. ¿Qué es esto? No sé qué será yo, una crucecita parece. Más o menos. Asterisquito, no sé qué será, pero ahí está. Sí. Veo, ustedes saben que veo es vía oral. La literatura nos dice que no debemos, primero no debemos abreviar, debería estar escrito vía oral. Segundo, la mayoría de los autores coinciden en que no debemos usar vía oral en las recetas. ¿Por qué? Ustedes, vuelvo a insistir, me entienden que vía oral es que tienen que tomar, ¿sí? Si mi paciente es quechua hablante, su lengua materna es el quechua, y ha aprendido que símil, que en quechua es boca, se dice boca en español, ¿de dónde va a ser la relación de que boca es oral? ¿De dónde? O sea, explíquenme dónde está la relación léxica.
para que entienda que vía oral quiere decir por su boca. ¿Se dan cuenta? Ese detalle. Entonces, los autores nos dicen, si voy a escribir vía oral, escribiré tomar por la boca o tomar por boca. Si mi paciente es de esas características. Ya, si es como ustedes, con un nivel de formación como ustedes, ya, le puedo poner vía oral y me entiende perfectamente. ¿Sí? Pero no se olviden, hemos dicho 3 elementos del fármaco, 4 elementos de la indicación. Este sería la vía. ¿Dónde está la dosis? ¿Cuándo? O sea, vía oral cada 12, 10 se va a tomar. ¿Dónde dice cuándo? ¿1, medio, 5, los 10? No dice. ¿Se dan cuenta? Cada 12, este C con su barra, nosotros entendemos que es cada. ¿El paciente tiene la obligación de saber que eso significa cada? No. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día, 2 días, una semana, un mes, hasta que vuelva al siguiente año? ¿Hasta cuándo va a tomar? ¿Dónde dice? Bueno, ¿se dan cuenta? Les he dicho, es básico, es fácil hacer receta, pero miren que esto es una receta real. Y aunque no crean, hay peores. Segundo fármaco, ¿qué es? Perdón. Algo de claritín me parece. ¿De cuánto? ¿Vendrá en miligramos, en ml? ¿De cuánto? No sabemos. Número 10. ¿Sí? Otra vez, creo que es un asterisco. Otra vez veo. Ahora aquí dice, ¿qué dice aquí? 3. ¿Saben qué dice? D y D. ¿Qué es bit? Doble estrofa, como en las canciones, ¿no? Bis. ¿Es bit? Esto viene de esto. MD, bit, dit y kit. No es universal, no es estándar. Algunos coleguitas que se han ido a hacer especialidad afuera se han traído estas siglas. A mí me encanta. En mis expedientes yo manejo, por eso conozco. Pero no es universal. No podemos utilizar en nuestros hospitales estatales, ni siquiera porque no es universal para todo el personal de salud. ¿Sí? Menos en una receta que es para el paciente, que ni siquiera es personal de salud. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? MD, monodosis diaria. BID, bidosis diaria. Tridosis diaria. Tetradosis diaria. Que es lo mismo que 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día. Que es lo mismo que cada 24, cada 12, cada 8 y cada 6. ¿Se dan cuenta? Pero no es universal, por lo tanto yo no puedo poner eso ni siquiera en mis expedientes que no sean de mi consulta privada, menos pues para el paciente. ¿De dónde el paciente tiene que saber que BID es cada 12 horas? ¿De dónde? ¿Se dan cuenta? Tercer fármaco. Con codeína. ¿No? Bien, no se ríe cuando hablo así de mundial, ¿no? Pero no sé qué es el rifampicina. No se puede prescribir en particular porque es antituberculoso. Abajo es chiclete. Una de las hipótesis es 2 chiclets 2 veces al día. Es. La otra hipótesis dice 2 chelitas 2 veces al día. Ah, La otra dice chelita. 2 cholitas 2 veces al día. Chelita. Hasta hoy es un misterio. No hemos podido descifrar. ¿Se dan cuenta? Y esto es una receta. Y otra vez les digo, hay peores. En pandemia, de verdad, doctor, ayúdenme a descifrar. Intentábamos, a veces lo lográbamos, a veces no. Le decía, no, volver nomás al médico que te diga qué es. Y de verdad hay médicos que ni siquiera entienden lo que ellos mismos han escrito. ¿Sí? ¿De verdad? Es una vergüenza. Y yo vi muchas veces, doctora, en las farmacias, ellos ven la receta y preguntan al paciente así, ¿qué tienes? Ahí dice, agarra el farmacia. Ah, entonces debe ser ibuprofeno. Sí, o agarran y dicen, este primero lo tengo, pero tengo este otro en la misma, o es la misma composición, solo que en otra marca. Y a veces, o sea, la chuntan, ¿no? Y sí, es cierto, hay que darle su mérito, son capas las bioquímicas para traducir los jeroglíficos. Pero a veces se inventan y les cambian el fármaco. ¿Sí?
Han habido casos que se llamaba parecido y era para neumonía y le ha dado algo para el riñón. Sí han habido casos. Entonces, no está bien, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense además, aquí cada 12, aquí 2 veces al día. ¿Cuál es el objetivo? ¿Confundir al paciente? Porque entonces cada 12. Entonces, fíjense, 3 del fármaco, 4 de la indicación y nadie se pierde y la receta está perfecta. No es difícil. Entonces no podemos hacer semejantes barbaridades. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque además receta hacemos todos los días. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acostumbran a hacer bien hecha su receta, la van a hacer perfecta siempre. Pero si se acostumbran a hacer esto, van a hacer estas mexicanas todos los días. Y eso está mal. ¿Y tiene sanción legal? Bueno. Ojo por ojo, dice. No, este es de los pacientes para nosotros. ¿Qué nos dirán? No sé, espero que no se insulten. Pero hay una ley que se entiende, porque aquí está muera, entonces espero que se muera. ¿Sí? Bien, con eso terminamos receta. ¿Tienen dudas, preguntas sobre recetas, sobre sus prácticas? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Seguro? No se olviden que hemos quedado que el día lunes es su defensa. ¿Sí? Entonces, ojo, que les he dicho desde el primer día de clases y aprendan por favor a escuchar las indicaciones que se les dan. ¿Sí? Les he dicho el primer día de clases, los trabajos se entregan en la fecha que se da el trabajo. ¿Sí? Entonces no se aceptan trabajos fuera de los días de presentación. Tenemos que hacer a mano. El formato de presentación es independiente, pueden hacer en computadora, pueden hacer a mano, lo sacan foto y lo suben, aceptan todos los formatos. ¿Sí? Pero tiene que ser en el tiempo establecido. No se aceptan trabajos fuera. O sea, pregunten si alguien no ha entregado la anterior clase su trabajo el lunes, no entrega más, porque era hasta el lunes. ¿Sí? No hay excusas. Y no es que les pedí el domingo, ¿cierto? Tienen tiempo para hacer. Segundo, el día de defensa es el lunes. Así que vuelvo a repetir, si alguien tiene cruce de horario el lunes, tiene que estar. Pida permiso en su otra materia. Como les dije la vez que me dijeron que tenían cruce de horario, pueden no venir todo el semestre a las clases, no tengo ningún problema. Ustedes son responsables de estudiar solitos y demás, sin problema. Pero el día de defensa tienen que venir. La opción que tienen es defender con el otro grupo, si es que solo es un periodo de choque. Esa opción sí tienen, pero es ese día se refiere y no se tiene más. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta, por favor, no se olviden su calculadora. En defensa práctica y en parcial no se permite usar celular. Ya les he dicho, no es una calculadora cara, una que multiplique, sume, reste y divida, suficiente. Puede ser una 5 3 marca ratito, funciona. Verifiquen su pila. Siempre pasen, ay doctora, ¿qué no lo prende? Ya ahora qué hago. Verifiquen que funciona antes de su examen. No se olviden sus lapiceros, sus lápices. Cuidado que hagan su examen con lápiz, solamente el cálculo se permite con lápiz. Receta con lápiz, vale 0. Receta pediátrica sin cálculo, vale 0. ¿Sí? Entonces esas cosas siempre se les repite, si las incumplen, 0. Les he dicho, cuando me han entregado, no se entrega trabajos así con sus orejas todas salidas. Quienes me han entregado así, tienen menos 5 puntos, pues, tienen que aprender a escuchar. Es un trabajo, ¿cómo van a presentar así como sea? Están en tercer año. Tienen que entregar las cosas con la formalidad que corresponde. Pues no es cualquier hoja sucia ahí que tiene que entregar un trabajo, una vergüenza. ¿Sí? Pues hagan bien las cosas. No se les ha pedido cerrar. Bueno, si está en clase, sí, pero cortan su bordecito, pueden irlo a resolver. ¿Está claro? Bien, ¿tienen alguna duda de farmacocinética, farmacodinamia que han visto en sus videitos? He revisado su video y ustedes era que me dijeron que estaba ofrecido. Ya lo cambié, ¿cierto? ¿Han visto? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda en relación a eso? ¿No? ¿Está todo claro? Perfecto. La última partecita que no está creo en el video es la parte de las características individuales, ¿no es cierto?
Esa partecita vamos a terminar de dinámica. Sería esta parte. Y después vamos a empezar autónomo. ¿Okay? Bien. Entonces, continuemos. Cuando hablamos de farmacodinamia, decíamos que existen algunas características de respuesta individual que pueden determinar una respuesta diferente a pesar de que estamos usando el fármaco correcto en las dosis correctas. Entonces vamos a ir describiendo un poquito esas respuestas. Cuando hablamos de una respuesta hiperreactiva o hiporeactiva, sabemos que hiper e hipo hacen referencia a más y a menos respectivamente. Entonces, fíjense, recuerden también que todas las respuestas que hemos descrito, hemos dicho que se producen o se describen siempre en el 50% de la población a estudio, porque sabemos que existe un 50% que puede responder de forma diferente. Entonces, fíjense, el hiperreactivo nos dice la respuesta es mayor a la de la población general, es una respuesta anormal, pero está dentro de lo esperado. O sea, está dentro de ese 50% que sabemos que puede responder diferente. El hiporreactivo, lo mismo. Hay una respuesta de menor intensidad que en la población general, es anormal, pero está dentro del rango esperado. ¿Sí? O sea, es esperable esa respuesta diferente. Normalmente estas no nos traen grandes complicaciones, simplemente con subir o bajar las dosis se estabiliza el resultado y tengo el resultado deseado. Bien, tengo también la hipersensibilidad. Cuando hablamos de hipersensibilidad, estamos hablando de una respuesta anormal que puede tener un periodo previo de sensibilización, que es lo habitual, pero también se puede presentar a la primera exposición. No tiene relación a las dosis y está mediado por inmunoglobulinas. Se cree que tiene algún patrón genético que predispone a la reacción. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, uno de los grupos en los que más se ha descrito reacciones de hipersensibilidad es con las penicilinas. Por eso es que tenemos la prueba de sensibilidad a la penicilina, ¿sí? O prueba de hipersensibilidad a la penicilina. Entonces, fíjense, con grupos que tienen ese antecedente, siempre debemos anotar, escribir en la indicación que se haga la prueba de sensibilidad antes de administrar. ¿Y por qué les digo eso? Porque van a escuchar que es muy común que les dicen, Juanita, ¿te han puesto alguna vez penicilina? Y si el Juanito dice, sí, ya me han puesto ese liquidito blanquito, ¿no ves? Y no, ya me pusieron. Ya, entonces no tienes alergia. Y le ponen sin hacerle prueba de sensibilidad. No se olviden esto. Puede ser que al Juanito le han puesto 1000 veces penicilina y no ha hecho reacción, y la 1001 hace reacción. ¿Sí? Porque las reacciones de hipersensibilidad pueden aparecer en cualquier momento de la vida del paciente, aún si ha recibido toda su vida la sustancia de forma sistemática. Al contrario, mientras más veces ha recibido, más riesgo de reacción existe. ¿Sí? Entonces, no es ninguna garantía que haya recibido el fármaco para decir que no va a presentar reacción. Y si presenta reacción y ustedes no pusieron previa prueba de sensibilidad, ustedes pueden perder su título por eso, porque es negligencia. Porque ustedes saben que puede haber reacción. ¿Sí? Puede haber una reacción. Entonces, siempre les digo aquí, nadie les está regalando su título, ¿no es cierto? Les está costando tiempo, dinero, dedicación, esfuerzo. Cuiden su título. Escriban, anoten. Porque si la enfermera le dijo, ¿te han puesto penicilina? Y él dice, sí, y la ha puesto sin hacerle la prueba, pero ustedes han escrito, la sanción va para ella, no para ustedes. ¿Sí? Entonces tengan siempre ese cuidado. Y aquí les cuento una historia, bueno, caso de la vida real, porque es real, de Bolivia, que ha pasado en nuestro país y que además en pandemia recién se estaba terminando el juicio, porque nuestra justicia es una barbaridad de lenteja. Entonces, es una historia real. ¿Qué pasó? Era una doñita de pollerita que salía todos los meses para cobrar su bonito dignidad y aprovechaba porque como era viejita le dolían sus rodillitas, entonces aprovechaba y se hacía poner con el ¿sí? Pues la viejita, como todos los meses, fue a cobrar su bonito dignidad, cobró su bonito, fue a una farmacia y antes aquí era, ¿no? La farmacia iba, doctorita, pinchame tal cosa, tal, le pinchaban, doctorita, me duele, allá, le daban. Después de eso, un poquito se ha cortado, pero en pandemia se ha vuelto a disparar, podríamos decir. ¿Qué pasó esa vez? La doñita fue y le dijo, doctorita,
me duelen mis rodillitas. Fíjense, complejo B. Al complejo B no hay antecedentes en la historia de que haya hipersensibilidad, pero sabemos que absolutamente cualquier fármaco puede producir reacción. 0.0000001% de probabilidad, pero existe. ¿Sí? Le ponían todos los meses, ya le habían puesto un montón de veces. ¿Sí? Entonces la bioquímica agarró PRIM, le puso complejo B y la viejita puso un shock anafiláctico. Se murió. Entonces la bioquímica agarró, había un consultorio a 2 pasos, fue y llamó, doctor, por favor, mi paciente está mal. La doctora fue, la pacientita ya estaba toda cianótica, no tenía pulso, dijo, no, reporte, yo no voy a tocar a ese paciente. Y se fue. Entonces la bioquímica, psicópata, agarró con su concubino, descuartizaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer. Es caso real, ¿no? Entonces probablemente si era una viejita que, común y corriente, vamos a decir, nadie se hubiera enterado, hubieran hecho la denuncia de viejita desaparecida y ahí hubiera quedado. ¿Sí? Su mala suerte de la bioquímica era la tía de Pedro Morales Año. En ese momento, presidente de Bolivia. Entonces, no parece la tía. Busquen a mi tía. Servicio de Inteligencia de Bolivia, que es súper eficiente además, nos hacen creer que no, son buenísimos. Para eso los trabajos. Entonces, en un par de días agarraron, vieron de dónde salió, qué tomó, dónde cobró, qué hizo, qué no hizo, dónde entró, todo salió. Entonces fueron, los arrestaron, ¿dónde está el cuerpo? Aquí lo están agarrando en las bolsas que habían distribuido todos los pedazos, han agarrado todo a la cárcel. O sea, imagínense, si no era la tía de Bebor, nunca se hubiera sabido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando pasó eso, recién dijeron, ¿y por qué una farmacia estaba administrando un fármaco intramuscular? ¿Por qué? ¿Porque corresponde eso a los farmacéuticos? No. No, ellos tienen la formación para dispensar los fármacos o para procesar muestras, no para poner fármacos. ¿Se dan cuenta? Esos fármacos, ¿dónde se deben poner? En un centro de salud o en un hospital, donde hay personal médico que está formado para resolver un edema de glotis si se presenta. Porque si hay un edema de glotis, ¿cuánto tiempo tenemos para revertir? ¿En cuánto tiempo se muere el cerebro? 30. 3 minutos, daño cerebral irreversible. 5, muerte cerebral irreversible. ¿Sí? No es algo tiempo, ¿se dan cuenta? Y ustedes tienen que estar preparados para saber qué hacer, qué le van a poner para salvarle la vida a ese paciente. ¿El bioquímico tiene que saber? No, no tiene que saber, pero tampoco tiene por qué poner fármacos. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Si no sé, no debo hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, en ese momento empezaron a ser estrictos en vigilar y los farmacéuticos también se asustaron y dijeron no pones fármacos. Y tú ibas con tu recetita a la farmacia y te decían, no, tienes que ir a un centro de salud. Algunos a ver qué cosita es, ya con su receta le puedo poner. Pero ¿qué pasó en pandemia? Había mucha demanda y no había donde les pongan nada. Entonces otra vez empezaron a poner. Y hoy vas a las farmacias y gran parte de ellas otra vez están poniendo fármacos. Hasta que pase alguna barbaridad. Pero fíjense ahí que fue una reacción de hipersensibilidad a un fármaco en el que casi nunca se produce. Pero es como les dije alguna vez, es una lotería. La probabilidad de que te la saques es bajísima, pero si te toca, te toca. Para los 1000 pacientes que no te van a hacer hipersensibilidad, no te tienes que preocupar porque no va a pasar nada. Para ese uno que va a hacer hipersensibilidad, para ese uno tienes que estar listo. ¿Sí? Y tienes que saber cómo salvarle la vida. ¿Se dan cuenta? Nuestra profesión es maravillosa, hermosa, pero es peligrosa. Porque podemos salvar vidas o podemos quitar vidas si no sabemos qué hacer. ¿Verdad? ¿Sí? En el caso de esta farmacéutica, que estaba ya en un shock, ni siquiera lo mejor que puede haber hecho. O sea, lo que te puede revertir un edema de glotis y es crucial en ese tipo de situaciones es la adrenalina. Que vamos a avanzar. Se usa normalmente adrenalina 1 en 1000 o 1 en 10.000, que es lo más adecuado. Y es intramuscular o... ¿Y el pecho? No. En un lugar que no sea un hospital no le vas a poner intramuscular. Intramuscular o subcutáneo son las dos vías más utilizadas, las más adecuadas y las más importantes.
No es nada difícil, no es difícil preparar porque se sabe cómo. Porque tienes 3 minutos a 5 para hacer, para preparar y para utilizar. ¿Sí? ¿Que lo vamos a hacer? Claro que sí. Porque eso va adrenalina, dividir en solución para preparar la división 1 en 10.000, de 0,3 a 0,5 de la administras, y con eso les damos la vida. Después le pasarás corticoides, antihistamínicos, harás el manejo, etc. Pero eso es rápido, ¿te das cuenta? Y ustedes tienen que estar preparados para eso. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la pseudotolerancia, fíjense, pseudo ¿qué es? Falso. Entonces, cuando decimos pseudotolerancia, le doy fármaco al paciente y parece que tuviera tolerancia, porque le doy y no funciona. Pero en realidad no es que no funciona el fármaco, sino que hay algún problema cinético que está evitando que el fármaco llegue donde tiene que llegar para que. Por ejemplo, si el fármaco no se absorbe, digamos que tiene que absorberse el intestino y llegar a su receptor para actuar. Y justo tengo un parásito que me está aplanando el ribete en cepillo, que es por donde se absorbe el fármaco, no se absorbe. Si no se absorbe, ¿va a funcionar? No. ¿Y hay tolerancia al fármaco? No, hay un parásito que está evitando que el fármaco llegue a su circulación. Si corrijo la parasitosis, va a funcionar perfectamente. Lo difícil con las pseudotolerancias es poder identificar lo que está causando la pseudotolerancia. ¿Sí? Pues normalmente lo que hacemos es cambiar de fármaco. Bien, ¿tenemos tolerancia real? Sí. En este caso, de verdad, el paciente, por algunas características genéticas, no responde al fármaco. Le damos el fármaco y no funciona. Le damos y no funciona. Le damos y no funciona. Entonces, en este caso, como no podemos cambiar sus características genéticas, hay que cambiar el fármaco, porque no vamos a obtener respuesta. ¿Sí? La tolerancia cruzada es muy interesante, porque la tolerancia cruzada hace referencia a la aparición de tolerancia a un fármaco que el paciente jamás en su vida ha estado en contacto, y la causa es el contacto constante con otro fármaco diferente. ¿Sí? El libro nos dice, por ejemplo, morfina y heroína. La heroína es una droga de abuso. ¿Sí? La morfina es un fármaco que usamos para manejo del dolor, dolores viscerales muy intensos, donde los AINES fracasan, entonces les damos morfina. No usamos de forma habitual porque es adictivo, solo usamos en casos muy particulares. Entonces, fíjense, si tengo un pacientito que es adicto a la heroína y se inyecta heroína, es adicto. No se olviden que hemos dicho que las drogas va pasando el tiempo y necesito más dosis, más dosis, más dosis, más dosis para el mismo efecto. Entonces se inyecta con grandes cantidades de heroína. Y digamos que estaba cruzando la avenida y un auto viene y lo atropella, ha venido con traumatismos, múltiples fracturas, está gritando de dolor en mi servicio de emergencia. En una situación así, voy a darle morfina para controlar el dolor. Le pongo morfina y no le hace nada. Le doy la dosis más alta de morfina, nada. Nunca en su vida recibió morfina. ¿Qué ha pasado? Como la morfina químicamente tiene elementos parecidos a los de la heroína, porque ambos son derivados del opio, entonces el paciente, por su adicción a la heroína, ha generado tolerancia cruzada a la morfina. Por lo tanto, ningún opioide le va a servir más. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso le llamamos tolerancia cruzada. ¿Pasaría lo mismo cuando el paciente está alcoholizado y no se puede dar anestésicos? Sí, es un otro ejemplo característico. ¿Por qué? Porque el alcohol utiliza receptores similares a los que usamos con los anestésicos. Entonces, cuando yo voy a infiltrar anestesia, el término que usan es no agarra la anestesia, yo siempre les molesto, y sus manitos, ¿de dónde le va a agarrar? O sea, la anestesia no agarra, ¿no? Pero no funciona. Usan para decir que no funciona. Y de verdad, si está muy alcoholizado el paciente o es alcohólico crónico, que en esos es más común, le ponemos anestesia y no hay buen resultado. ¿Sí? Bien. La taquifilaxia hace referencia a la aparición de resistencia de forma sucesiva a las dosis. En teoría no depende de las dosis. Se cree que no es genético, pero no está muy claramente establecido a qué se debe. Desaparece cuando suspendemos el fármaco y reaparece cuando lo volvemos a utilizar. Vale decir, le doy una dosis, muy buen efecto. Segunda
voy dando más dosis, el efecto es menos. Dejo de darle, le vuelvo a dar una dosis, ¡pum! Otra vez por el efecto. Le doy la segunda dosis, otra vez más. Tercera dosis, baja más. Cuarta dosis, baja más todavía. Y va a pasar esto cada vez que vuelva a iniciar el esquema. ¿Sí? Entonces, a cada dosis, menos respuesta. ¿Por qué se produce? No sabemos. Aparentemente, hay algún mecanismo como los que decíamos al principio, donde hay desensibilización de los receptores o pérdida de la cantidad de receptores o esa regulación descendente de los receptores que puede estar relacionada a estos efectos, pero no está claro. Lo que sí se ha visto es que normalmente se produce cuando el fármaco se usa por periodos largos de tiempo y con el tiempo se va perdiendo la efectividad de la droga. ¿Sí? ¿Qué debo hacer en este caso? Cambiar el fármaco. ¿Sí? No voy a tener dificultad. Bien. Y la idiosincrasia va de la mano con la hipersensibilidad que acabamos de describir. Entonces, fíjense, la idiosincrasia hace referencia a una respuesta propia del individuo que está caracterizada por su código genético. Vale decir, una reacción idiosincrásica determina que un paciente reaccione de forma diferente al resto de la población por sus propias características genéticas. ¿Sí? No depende de la dosis del fármaco, la dosis puede ser perfecta, igual puede aparecer. No depende de las características del paciente, puede ser niño, hombre, mujer, de la raza que sea, cualquier característica puede aparecer. Y se presenta hasta en el 15% de la población. Siempre les digo, 15% parece un porcentaje poquitito por el número, pero si digo el 15% de todo el mundo, ¿cuánto sería? ¿Exacto? ¿Se dan cuenta? Entonces no se olviden que con COVID decíamos eso, 1% de mortalidad es insignificante, pero ¿cuántos millones se han muerto? ¿Por qué? Porque la cantidad de población que ha sido infectada ha sido millones. ¿Sí? Entonces, cuando es porcentaje, lo que nos interesa es que existe probabilidad y tenemos que estar pendientes. Esto, igual que la hipersensibilidad, es una lotería. No tenemos cómo saber, siempre les digo, ni yo que tengo bola de cristal puedo ver mi bola de cristal cuándo va a pasar. No, no se puede, no tenemos cómo anticipar, porque si pudiéramos anticipar, no lo haríamos, no usaríamos ese fármaco, no haríamos ese procedimiento en el paciente, pero no hay cómo saber. Es imposible saber cuándo y en quién va a aparecer una reacción idiosincrática. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a saber que ese paciente tiene la predisposición genética? Cuando aparezca la comunicación y la sangre. ¿Sí? Y mucho de lo que hoy en día se tilda de negligencia médica, en realidad es idiosincrasia. No digo que no hay negligencia, tristemente sí hay, pero la mayoría es idiosincrasia. Y aquí les cuento otra historia que también es de la vida real de Bolivia. Y lo usan también en medicina legal en la Universidad de Derecho, entonces sigue sirviendo. Entonces era una pediatra. Yo siempre los alabo a los pediatras porque son súper minuciosos. Todos les revisan a los chiquis, se juegan con los enanos, escriben todos, se toman su tiempo con los enanos. Son súper minuciosos nuestros pediatras. Y pues en nuestro manual La Ciencia y Villarreal son súper organizados. Me encanta cómo trabajan. Entonces esta pediatra era igual, ¿no? Y pues siempre, yo creo que por eso no he sido pediatra, porque digo pelear por todos los papás. Entonces, llegan guaguitas que los papás son unos negligentes, pero de dinero, ¿no? Y esta guaguita, ¿cómo llegó? Era una guaguita pequeñita, menor de 5 años, llegó con trauma encefalocraniano, certificado, llegó con una sepsis terrible. Yo siempre digo, el paciente, peor un niño, no entra en sepsis de ese nivel de ayer a hoy día, que ayer estaba sanito y hoy día está terrible, no, mentira, ¿sí? Tenía una sepsis que tenía además foco neumónico, o sea, con neumonía, tenía una infección urinaria terrible, no se sabía cuál era el foco causante de la sepsis. Estaba súper descompensado, deshidratado y encima lo habían llevado al curandero, así que tenía también una infección, que es una intoxicación por cloro. ¿Por qué? Porque lo había bañado con heces fecales, qué plantas le habrá dado, qué insumos le habrá dado. ¿Quién le habrá hecho el curandero? O sea, el niño estaba complicadísimo. ¿Sí? Todos los que lo han visto coinciden en que si ese día no llegaba al hospital, ese niño se iba a morir. Porque estaba muy mal. ¿Sí? Llegó al hospital y la pediatra hizo todo lo que tenía que hacer.
no manejó, inició antibiotiterapia, inició líquidos electrolitos, laboratorio, hizo todo lo que tenía que hacer. El chiqui entró a terapia intensiva. Pasaron los días y fue mejorando. Salió de terapia intensiva, ya estaba estable, se había controlado una sepsis, el TEC estaba evolucionando favorablemente, su niño estaba bastante bien, mucho mejor de lo que había llegado, ¿sí? Tristemente, dentro de todos los fármacos que recibió, porque fueron varios los que recibió, de uno de ellos está descrita como complicación o efecto adverso rarísimo, así del 0.0000001% de los casos puede presentar necrosis distal. Y es rarísimo, ¿sí? En ese niño se presentó. Y el chiqui perdió 2 deditos, porque se necrosaron sus deditos y tuvieron que amputar, ¿sí? ¿Ustedes creen que si la pediatra sabía que iba a necrosar sus deditos hubiera dado una acción? No, ¿no es cierto? Era una reacción idiosincrática. Nadie tenía cómo saber que en ese niño justamente se iban a necrosar los dedos. ¿Sí? Pero el niño estaba vivo. La pediatra le salvó la vida a ese niño. ¿Sí? Y los padres negligentes, porque lo llevaron en esas condiciones deplorables a la criatura, Fue la demanda. lo demandaron por negligencia. Oh. ¿Sí? Y bueno, pues estaba yendo bien el juicio porque todo iban desestimando sus argumentos vacíos que no tenían fundamento y demás, iban desestimando. En algún lugar, los acusadores encontraron que ese fármaco se pasa lento y diluido. El problema fue que en ningún lugar de la historia, de las indicaciones y demás, decía lento y diluido. O sea, todos sabían, la doctora sabía, la enfermera sabía, eran licenciadas con añísimos de experiencia, todo el mundo sabía que se pasa lento y diluido, pero no estaba escrito. Y no tuvieron cómo demostrar en la inclusión que lo pasaron lento y diluido. Y por esa estupidez perdieron el juicio. ¿Sí? Y tuvieron que pagar la indemnización, creo que la doctora estuvo pagando una carta, o sea, terrible. ¿Se dan cuenta? ¿Eso era negligencia? No. No, eso era idiosincrasia. No era negligencia. La doctora hizo su mayor esfuerzo y todo lo que tenía que hacer, pero no escribió. ¿Sí? Entonces, moraleja de esta historia. Número 1, escriban todo. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el hospital van a ver, el interno es el último en la cadena de mando, ¿no? Hasta abajo hacia los jefes del doctor. Y no está bien, no debe ser así, pero así es. Entonces, a veces el interno va al residente a ver, bueno, el pacientito que está mal, se está quejando mucho, y el residente no le da la gana y no lo va a ver. Y luego cuando algo le pasa al paciente, a culpa del interno. Ese interno no nos ha avisado, ese interno no ha hecho, que toda la culpa del interno. Ustedes escriban fecha, hora, se informa al residente que venga a ver, pasa, no viene. El residente no acude a revisar al paciente. Es decir, se informa al residente. ¿Sí? Informe. Escriban. Tiene que estar escrito. Se informa a la familia del paciente que debe comprar. Firme. Todo tiene que estar escrito. Porque legalmente el interno no tiene sanción en este tipo de cosas. Porque se está formando. Eso dice la ley. Pero en los casos que hemos tenido en nuestro país, interno, enfermera, residente, médico, a la cárcel. 10 años después, porque estaban con detención preventiva, porque chistosamente aquí en nuestro país, eres culpable mientras no se demuestre lo contrario. Cuando la ley dice que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero aquí nos encajonan 5 o 10 años y después de ese tiempo sale la sentencia y dice, sí, habría sido inocente, puede salir. Después de que te han tenido encerrado 10 años, así ha sido el caso del niño Alexander, ¿no? Y 5 años después de que el médico estaba en la cárcel, ha salido la sentencia diciendo que era inocente porque jamás había tocado ni visto al paciente, pero van a tener 5 años encerrados. Así funciona nuestra ley. Horrible, ¿no? Entonces, escriban, todo escriban, porque de eso puede depender su libertad y su vida. ¿Se dan cuenta?
elementos no deben faltar jamás. ¿Sí? Bien, entonces, yo siempre les digo aquí, y aprovecho esta partecita para profesionar algo. ¿Nos podemos nosotros cansar como médicos de ver a los pacientes? No. Podemos, los mamás son seres Somos humanos. humanos. ¿Por qué no me voy a cansar? ¿Acaso yo no necesito dormir? Necesito dormir, necesito comer. Soy una persona también. Claro que me puedo cansar. ¿Sí? Es igual que lo que les he dicho. ¿Puedo no saber? Claro, puedo no saber. No tengo la obligación de saber todo. Pero no tengo el derecho de hacer mal mi trabajo porque estoy cansada. Entonces yo siempre les digo, es una belleza verlos cuando dan sus exámenes de grado y primero están como pollos, ay, no me quiero preguntar, llorando, así, ¿no? Hiperventilándose y yo, respirar, tranquilo, aprueban. Y viene el paciente, doctorcito, mire, no, todo lo veo, pero es que mi dedito, no, voy a escuchar el corazón. Todos revisan, ¿no? Son súper minuciosos. Y yo les digo, es una belleza porque están apasionados por la medicina, ¿saben? Dicen, déjame los enfermos, y voy a curar a todos. Y salen así. Entonces, cuando salen así, de verdad hacen bien su trabajo. O sea, está bien chistoso, pero está bien, así tiene que ser el trabajo. No importa si viene porque le duele su pelo, hay que revisarlo entero. Peor si es la primera consulta. Todo hay que revisar la paciente, todo hay que preguntar. Ya los controles no dan. Pero está bien porque así se debe hacer la medicina. ¿Sí? ¿Me puedo cansar? Sí. Pero si me canso, dejo de ver pacientes. ¿Sí? Porque si me canso, voy a hacer mal mi trabajo. ¿Sí? ¿Por qué se nos están complicando? Por ejemplo, un caso que sí es negligente, que también es de nuestro país, que lo han de escuchar, es el médico que tenía un paciente con cáncer en un riñón y le ha operado y le ha sacado el riñón sano. O sea, eso sí es negligencia. Es inaceptable. ¿No es cierto? ¿Y cómo te puedes equivocar de lado cuando operas a un paciente? ¿Qué creen que puede haber pasado ahí? Tal vez justamente eso, cansancio Cansancio. y no se prestó. Viene el médico de guardia, sienta, interno, contame qué pacientes tenemos. Y el interno le cuenta. Residente, ¿qué vamos a operar? Y el residente le cuenta. O sea, el interno y el residente están aprendiendo. ¿Sí? El interno para graduarse como médico, el residente para graduarse como especialista. Pero están aprendiendo, están en formación. Tienen que revisar, hacer, etcétera. Claro que sí. Pero el paciente es del médico de planta, no es del residente y no es del interno. Entonces el médico de planta tiene la obligación de ver a sus pacientes. Él tiene la obligación de revisarlos, de auscultarlos, de revisar sus laboratorios, de explicarle, de hacer su plan quirúrgico. Yo les digo, si ustedes han revisado a su paciente, lo han palpado, han hecho su análisis, han visto sus laboratorios, han hecho su plan quirúrgico, ¿creen que se van a equivocar de lado? Imposible, porque conocen su paciente. Pero si te han contado al paciente, ¿cómo no te vas a equivocar? Y yo les digo, es una pena, porque hay pacientitos que se van del hospital y ustedes me van a dar la razón cuando vayan a sus prácticas y cuando hagan su internado. El paciente piensa que el interno es su médico, porque al interno es al único que ve. El interno va, el interno lo revisa, el interno le manda los medicamentos a su familiar, el interno le da sus recetitas para que se vaya del hospital y nunca lo ve a su médico de guardia, a su médico tratante. Y los pacientitos felices, no, está pobrecito, son los internitos, no son sus médicos. ¿Sí? Dice, pero el doctor Tantos ha sido tu médico. No, yo no lo conozco. ¿Quién será? Y no conocen a sus médicos. ¿Se dan cuenta? Y eso está mal. ¿Cómo no nos vamos a equivocar? ¿Cómo no vamos a hacer negligencia si no estamos conociendo al paciente? ¿Se dan cuenta? Entonces yo les digo, tenemos todo el derecho de cansarnos, pero si nos hemos cansado de ver pacientes, dejaremos de ver pacientes. Porque ahí es donde estamos empezando a hacer negligencia, ahí es donde estamos empezando a hacer mal.
paciente no viene para que le haga una receta y lo despache a su casa. Viene para que lo revise, para que vea. A ver, no, esos zapatitos, Juanito, tú no puedes usar, eres diabético. Tiene que ser puntita ancho. No puedes usar puntas estrecha. ¿Por qué estás usando estas medias? ¿Qué es eso que te ha salido en tu mano? O sea, yo tengo que revisarlo. Pero si me siento y le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien, allá, le doy su receta. ¿Para qué viene a hacer control? Para eso que se quede en su casa, le mando por WhatsApp su receta. ¿No? Entonces, tenemos que hacer bien nuestro trabajo. ¿Y cuándo empezamos a hacerlo mal? Cuando perdemos la pasión por lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, no se olviden de eso. Si van a ver pacientes, háganlo bien. Si no les gusta ver pacientes, si se han cansado de ver pacientes, hay muchísimas otras cosas que pueden hacer como médicos que les va a ir muy bien, pero sin hacer daño. ¿Sí? No se olviden, el principio básico de la medicina es no hacer daño. ¿Sí? Muy bien, y finalmente tenemos la carcinogénesis y la teratogénesis. Cuando hablamos de carcinogénesis, hace referencia a la capacidad que tienen los fármacos de producir cáncer, de generar el crecimiento anárquico de células. ¿Sí? Entonces, vean, el primer factor de riesgo todos lo tenemos, que es tener células. Segundo, hay muchos factores de riesgo más. Sí, hemos dicho que el aire, la comida, el agua, absolutamente todo con lo que estamos en contacto todos los días es un factor de riesgo. Si a eso le sumamos fármacos, claro que sí puede contribuir. Son muy pocos los fármacos en los que se ha hecho esa relación directa con cáncer. La mayoría no la tiene, pero no significa que no existe. Significa que faltan estudios para saber que existe. ¿Y cuál es la razón? Esos estudios requieren 30 a 40 años para poder hacer la relación causal con cáncer. ¿Sí? Entonces no es fácil hacer. Y si ustedes se ponen a pensar, y hemos dicho que todos los fármacos se han estudiado 20 años, no se ha dado 20 años entre el paciente. ¿Sí? Habrán sido 10, 7 de los 20 años de estudio que se ha probado en humanos. Y hay pacientes que toman fármacos más de 7 años, más de 10 años, más de 20 años. Claro que sí, el paciente que toma fármacos toda su vida, ¿cuánto va a tomar? 40, 50, 60 años. ¿Habrá riesgo? Vale. Entonces siempre les digo, no hay mal fármaco, hay mal uso del fármaco. Solo debo usarlo cuando lo necesito. Cuando no lo necesito, no debo usarlo. Lo mejor para el paciente es no recibir fármacos. Pero ¿cuándo los voy a usar? Cuando los necesito. ¿Sí? Los usen con criterio, los usen con moderación. Y cuando usan de forma crónica, vigilen al paciente. ¿Sí? Y la teratogénesis ya la hemos mencionado. Hemos dicho que la teratogénesis es la característica por la cual el fármaco puede producir daño en el producto de la gestación. Entonces, hemos dicho que la gran mayoría de los fármacos son categoría 6. ¿Qué significa? No hay evidencia de que produzcan teratogénesis, pero tampoco hay evidencia de que no produzcan teratogénesis. Conclusión, hay riesgo. Así que hay que usar con cuidado. ¿Sí? Muy bien. Esta frase, les digo siempre al terminar este capítulo, que dice, no tengas miedo de fallar. Menos ahora que te estás formando. Intentando practicar, mete mano, como decimos, ¿no? Porque ahí vas a aprender. Y mientras más practicas, mejor vas a hacer cuando tengas que hacer un paciente. ¿Sí? Aquí no tengas miedo de fallar porque está tu profesor, está tu respaldo que te está ayudando a aprender. Pero cuando veas paciente y tú seas el responsable de su salud, ahí sí tengo miedo de fallar. Porque ahí la vida de los pacientes está en ¿sí? Okay. ¿Dudas? Esa partecita faltaba en el video, creo. ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo clarísimo? Están moviendo, ¿no? 2 minutos de descanso. No. Entonces no se olvide, ya hemos avanzado generalidades, farmacocinética, farmacodinamia y receta médica. Tenemos 4 temas con los que ya vamos a trabajar para el examen. Y el último para el examen es este.
el último para exámenes de ese. Hasta este tema entre el primer parcial. Pasar entonces sistema nervioso autónomo, entonces hasta este capítulo normalmente entra en el primer parcial, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es entender, recordar algunas características. Van a ver que este tema es pura fisiología, o sea, todavía no vemos fármaco como tal, porque esto es pura fisiología. En realidad es la fisiología del sistema nervioso autónomo, pero es fundamental para entender los 4 temas siguientes. Entonces, es una base muy importante de hoy. ¿Sí? Entonces decimos, cuando hablamos del sistema nervioso, sabemos que esto se divide en central y periférico. A veces pensamos que el central es más importante que el periférico, pero no es cierto. Sabemos que el periférico recibe información de la periferia, lo envía al central, el central integra y dice, vamos a ejecutar esta respuesta, pero es incapaz de ejecutar la respuesta por sí mismo. Otra vez es el periférico el que tiene que ejecutar. Entonces los dos son igual de importantes. Ninguno por sí solo sería suficiente para mantener nuestro funcionamiento de forma adecuada. ¿Sí? En este tema nos enfocamos más en el periférico, donde sabemos que este se divide en autónomo y en somático. Autónomo vamos a ver que es independiente, no consciente, y por eso lo asociamos con las funciones viscerales. Está regulando todas aquellas funciones que se producen de forma automática sin que nosotros pensemos. Por ejemplo, en este momento, sin que ustedes piensen, su corazón está trabajando. ¿Sí? Su intestino puede estar digiriendo si es que ha comido algún alimento, su metabolismo está funcionando, sin que ustedes tengan que pensar en eso. ¿Sí? En cambio, el somático es no automático, es decir, ese pues se activará cuando ustedes decidan, por ejemplo, pararse, o cuando decidan sentarse, o cuando decidan que van a caminar. Por eso es que normalmente el somático lo relacionamos con el sistema músculo-esquelético porque es de control consciente. ¿Sí? Entonces, en este capítulo nos enfocamos principalmente en el sistema nervioso autónomo. ¿Qué decimos del sistema nervioso autónomo? Sabemos que tenemos vías aferentes y eferentes. Las aferentes reciben información del entorno y las eferentes envían información o ejecutan las respuestas. También recordamos rápidamente que este autónomo se divide en simpático y parasimpático. Y sabemos que estos dos sistemas son opuestos. ¿Sí? Normalmente el simpático se va a activar en situaciones de alto estrés. Siempre los libros de fisiología nos dicen, si viene un tigre a devorarte, entonces se activa el simpático para ponerte a salvo. Pero hoy en día no hay pues tigres que nos estén acechando, ¿no? Entonces, solo entonces, ¿cuándo se activa el simpático? Por ejemplo, si ahorita yo agarro y le digo, ya tú vas a exponer, se activa su simpático, se acelera su corazón, se pone nervioso, ¿sí? O qué sé yo, le cierran la puerta y no le dejan entrar al curso y está en primer piso y el ascensor nunca baja. Entonces pasa por las gradas para llegar a su curso y que no le cierren la puerta, se activa el simpático, ¿sí? O qué sé yo, estaba cruzando la calle y un auto le toca la bocina y se asusta así que hasta un buen simpático, ¿sí? Entonces, van a ser las situaciones cotidianas en las que necesito activar el simpático para responder a una situación de estrés donde este sistema va a funcionar, ¿sí? Y el parasimpático está relacionado a las situaciones más bien de relajación, de tranquilidad, donde no hay apuro, donde puedo relajar. Por ejemplo, digamos que han almorzado y no tienen clases, no tienen rote, pueden quedarse en su casita a estirarse. Entonces me puedo echar un ratito para ver un poco de televisión y desestresar. Se va a activar el parasimpático. Dirá, bueno, tengo tiempo para digerir, entonces digeriré los alimentos. ¿Sí? Entonces, fíjense, son situaciones opuestas, pero son complementarias y constantemente están trabajando de forma integrada. Por ejemplo, en el caso que decíamos que he subido corriendo las gradas para llegar y que no me cierren la puerta, ¿qué ha pasado? Va a aumentar mi frecuencia respiratoria, se va a acelerar mi corazón, va a subir mi presión arterial para responder a esa situación de estrés que implica más energía para subir las gradas, ¿sí? Pero si llego a mi aula y ahora ya estoy, me siento en el asientito, se
si sigue acelerando, me puede dar un infarto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a sentar y automáticamente el parasimpático va a empezar a bajar para bajar la frecuencia, bajar la respiración, estabilizarme para regresar a la homeostasis, ¿sí? Entonces, vean, solitos los dos se han regulado para mantenerme en equilibrio, ¿sí? Y bueno, tenemos el sistema nervioso entérico, que decimos es mixto porque tiene fibras del simpático y fibras del parasimpático. Sin embargo, hay la hipótesis actual que dice el entérico debería ser una tercera subdivisión del sistema nervioso autónomo. Y van a ver por qué cuando analicemos un poquito sus características. Hasta ahí tenemos, ¿no? Sí. Bien, en este cuadrito no se estresen, no es nada complejo, simplemente nos hace ese contraste que estamos diciendo entre simpático y parasimpático, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, aquí tengo el parasimpático. Si estoy en una situación de tranquilidad, relajación, no tengo apuro, por ejemplo, reduzco la frecuencia cardíaca porque no necesito mandar más sangre hacia mis tejidos periféricos, puedo descansar, ¿sí? O por ejemplo, el sistema digestivo. ¿Puedo dedicarme a digerir? Claro, porque no tengo nada urgente que hacer, entonces digeriré mis alimentos, ¿sí? En cambio, cuando estoy en una situación de alto estrés, por ejemplo, corazón, priorizo que bombee sangre, que mande, que esté listo para escapar, para huir, para responder a esa situación de estrés, ¿no? El digestivo, fíjense, se va a inhibir, pues. ¿Por qué? Porque si estoy en una situación de estrés, será importante digerir mis alimentos. No puedo digerir después, ahorita es más urgente atender esta situación de estrés, ¿no? Entonces, así podemos ir comparando todos los órganos y sistemas para ver simpático, parasimpático, ¿sí? Evidentemente, más adelante vamos a ir recordando todo en base a los receptores específicos. En este gráfico lo que vemos es un contraste entre las neuronas preganglionares y las postganglionares, que básicamente nos muestran lo que ya conocíamos. Sabemos que cuando hay una sinapsis, tengo una neurona preganglionar o presináptica, que está antes del ganglio, y una neurona postganglionar o postsináptica, que está después del ganglio. ¿Por qué me interesa eso? Porque en esta fase donde se produce la conexión entre las dos neuronas, se van a liberar neurotransmisores, ¿sí? Además, fíjense, las neuronas preganglionares se caracterizan por tener vainas de mielina. ¿Por qué son importantes las vainas de mielina? La velocidad de la sinapsis. Muy bien, permiten una conducción rápida. ¿Por qué? Para estímulos. ¿Por qué? ¿Por qué la conducción es más rápida en estas que en estas? Porque el impulso salta en los nódulos de Gambier, ¿cierto? Entonces salta en vez de caminar linealmente. En cambio, las postsinápticas son amielínicas, entonces la conducción es más lenta, ¿sí? Y fíjense, las postsinápticas están en interacción con el sitio diana. Entonces recuerden que siempre que mencionemos el sitio diana, estamos hablando del lugar donde se va a ejecutar la respuesta. Vale decir, el sitio diana puede ser un músculo, puede ser una célula, puede ser una glándula, puede ser cualquier órgano que nosotros tenemos que va a ejecutar las respuestas. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos del sistema simpático, entonces a nivel preganglionar decimos este es el sistema tóraco-lumbar. ¿Por qué? Porque sus terminales nerviosas o sus fibras nerviosas originan en los sitios torácicos y lumbares, es decir, salen de ahí, generalmente van a los laterales de la columna o a la parte anterior de la columna y de ahí se dirigen hacia los sitios dianos, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del sistema parasimpático, ese se conoce como el sistema cráneo-sacro, porque sus fibras nerviosas originan en los nervios craneales y en los nervios o las raíces sacras. Tomamos la 3 y la 4, que son las que considera Capsule, pero en algunos casos también se considera la 2, pero nosotros no vamos a considerar en este caso. Y también cuando hablamos del parasimpático tenemos varios ganglios, el ganglio ciliar, el ganglio palatino, el subganglio
mandibular, el óptico y el pélvico. Por favor, pueden guardar silencio todos en clase. Gracias. Eso, doctor. Bien, aquí está el sistema nervioso entérico. Cuando hablamos del sistema nervioso entérico, como habíamos mencionado, se lo considera mixto porque tiene fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Si se fijan, las parasimpáticas son preganglionares y las simpáticas son postganglionares. Pero ¿qué ha ocurrido? O sea, se ha probado en individuos de experimentación y lo que se ha hecho es seccionar todas las terminales nerviosas, tanto las presinápticas como las postsinápticas. ¿Qué se esperaba? Como estos sistemas controlaban la secreción y la motilidad, entonces se esperaba que al seccionarlas exista cero motilidad y cero secreción, ¿sí? Pero resulta que en el individuo se mantenía cierta actividad motora y secretora, cierto, poquito, ¿sí? No de la intensidad que habitualmente funciona, pero sí había función. Entonces ahí nació la incógnita y dice, ¿quién mantiene esa actividad motora y secretora? Porque no es el simpático ni el parasimpático. Y de ahí sale esa postulación y dice, debería ser una tercera rama del sistema nervioso autónomo, porque no es completamente dependiente de estos dos sistemas. El problema es que hasta ahora no se sabe quién mantiene esa función. No se sabe. Entonces, mientras no tengamos esa información, no podemos decir que hay una tercera rama, pero se está postulando desde hace varios años. ¿Sí? Y bueno, solo a modo de recuerdos, sabemos que tenemos nuestro plexo mientérico de Auerbach y el submucoso de Meigs. Ok, vamos a quedar aquí. Vamos a hablar de neurotransmisores la siguiente clase.